Amarres es noticias. Sin amarres es opinión. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. De la mañana con 33 minutos, 6:33 de este viernes 20 de diciembre del año 2019, y nosotros desde la cabina de Radio Atalaya 680 AM les decimos muy buenos días y gracias por permitirnos estar junto a ustedes en este inicio de jornada. Bueno, un viernes ya previo a la Navidad, así que el casco comercial de la ciudad se prepara también para recibir la afluencia de miles de personas que desde hoy están haciendo más intensamente sus compras. Así que usted también tome todas las precauciones debidas al caso y también para no congestionar más las vías de la ciudad. 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos a iniciar con su programa de análisis y opinión sin amarres. No sin antes saludar a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles, y junto a mí está el sociólogo Stalin Poveda Granoble, director de este espacio, quien le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Marchán, gusto en saludarla. Seguimos con un ambiente festivo, conmemorativo. 75 años de Radio Atalaya. Carlitos Pacheco, es un placer saludarlo. Ha venido con amarilla usted. Bueno, pero aquí tenemos una combinación en un ícono que han puesto en la mesa de trabajo entre el amarillo, que tiene los 75 años, y el azul, que tiene la base de esos 75 años, pero un ícono que sobresale es el micrófono. 75 años de comunicación responsable para darle a la sociedad, o para tener una sociedad bien informada. Teresa, iniciamos con los titulares de los medios impresos de circulación nacional. No está nuestro compañero Alcides Montilla, nos había comunicado que debe estar en la mañana en un chequeo médico. Bueno, tengo una sana admiración con Alcides, que él es en esto muy celoso y cumple exactamente con sus citas médicas. Como deberíamos hacerlo. Para la prevención, para prevención. Para prevención, eso es muy importante. Teresa. Bueno, claro que sí, otra cosa importante es estar bien informado, y para eso vamos a compartir con ustedes los titulares de los principales diarios que se editan en Guayaquil. Iniciamos con la lectura de la portada de diario El Universo, el mayor diario nacional. Su nota principal nos dice: se esperan créditos del Fondo Monetario Internacional por 498 millones de dólares. El director ejecutivo del FMI aprobó ayer la entrega de 2 créditos por 498 millones de dólares en total para el Ecuador, dentro del acuerdo financiero que el país mantiene con ese organismo multilateral. Esto luego de que Ecuador pasara en agosto y noviembre anterior la segunda y tercera revisión técnica del cumplimiento de compromisos. Muy bien, mientras Diario El Expreso trae un titular muy importante que se refiere al juicio político al presidente de Estados Unidos, y hay una foto bastante decidora respecto a que desde las planas de los periódicos y de los medios de comunicación pasan al selfie y a las redes sociales y se toman fotos en Estados Unidos, un poco para registrar este evento que pocas veces en esta sociedad ocurre. Bueno, la misma nota la replica Expreso, pero dice que Trump espera por exoneración. Sí, diario El Universo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, buscaba ayer que el Senado, dominado por los republicanos, lo exonere rápido, un día después del histórico voto de la Cámara Baja, que lo convirtió en el tercer presidente en la historia del país en ser llevado a un juicio político. Este se realizaría en enero. Eso es un auxilio de marcha que los republicanos, que tienen mayoría, pues salven a Donald Trump de este juicio político. La legislatura cerró el año con largas jornadas al apuro. Balance fue la semana del pleno más productiva e intensa del periodo. O sea, eso demuestra que sí se puede hacer las cosas. Pero señores, trabajan en la última semana, ¿no? Y calientan asiento todo el año. Qué mal ejemplo para Qué mal ejemplo. Tienen que producir.
Bueno, y en otras notas también, Diario El Universo nos dice, Guayas es la provincia con más accidentes. Atención, sobre todo que en esta época se incrementan. En lo que va del 2019, Guayas es la provincia que contabiliza más siniestros de tránsito en el país, con 7.670 según la Agencia Nacional de Tránsito, mientras que la segunda provincia con más accidentes es Pichincha, con 4.072. Existen 20 puntos en esta provincia, en Guayas, que son los más críticos por sus altos índices de sinistralidad. Entre ellos están la avenida Casuarina y Francisco de Orellana, la autopista Narcisa de Jesús y la vía perimetral. Con mucha diligencia, la justicia de Estados Unidos realmente condena y sanciona a quienes cometen actos y delitos reñidos con la ética y la moral pública. Chad Brun, sentenciado por lavar dinero. Petroecuador purgará una pena de 3 años y 6 meses de prisión. Esa es la pena que se ha puesto. Hay alrededor de 20 condenados y sentenciados. Ya vamos al desarrollo de la noticia. Y también la siguiente nota nos llega desde Santo Domingo. Santo Domingo abre Casa Cuna. Cuna de Vida es una propuesta de la Casa Hogar Valle Feliz, que consiste en un método para que las madres que renuncian a sus hijos lo hagan de manera segura para el neonato y manteniendo el anonimato. Esta casa cuna es ubicada en Santo Domingo, en donde la madre abre una ventana, deja al bebé en una cuna adaptada y al cerrarla se activa una alarma para que el personal busque al recién nacido. Muy bien, hay un reconocimiento muy interesante a una pesista ecuatoriana, Neisy de Llanón. Dice que no solamente está en sus músculos, sino también en el alma. Es que fue elegida la mejor deportista senior femenina de Granaza, casa editorial de Diario Expreso, Extra. Logró éxito en un año, donde tuvo que reponerse a pérdidas familiares para cosechar varios triunfos en su disciplina. Un gran ejemplo. Felicitaciones. Y en lo deportivo también El Universo nos cuenta, Club 9 de Octubre ascendió a la Serie B del fútbol nacional. Este club logró ayer el ascenso y jugará en la Serie B del torneo ecuatoriano en el año 2020. Equipo guayaquileño que se impuso 4-0 la tarde de ayer ante el Esmeraldas Fútbol Club en el estadio Alejandro Ponce Novoa por la penúltima fecha del cuadrangular de ascenso a la segunda división. Bien, para el Expreso, ataques a agentes, un problema de doble vía. Expertos dicen que falta educación ciudadana y capacitación a los agentes. Ya vamos a analizar. Nosotros siempre decimos que lo que más prospera en nuestra sociedad es el desacato. Hoy vamos a decir que prospera también el respeto a la falta de respeto. A ver, la falta de respeto a la autoridad. Finalmente no respetan a las autoridades, señores. Y la violencia cada vez aumenta. Las mismas autoridades no respetan a las autoridades. Imagínense. Y la foto principal de Diario El Universo, una foto conmovedora que titula Alegría para niños iraquíes. Un hombre vestido como Papá Noel distribuyó regalos en un vecindario en el santuario central de la ciudad iraquí de Nayaf, llevando así un poco de alegría a esta destruida población. Muy bien. Y la reforma a la ley de compañía abre nuevas posibilidades de inversión y potenciar operaciones. Hay nuevas reglas para la fusión con empresa externa. Pavón puede perder su cargo. Se le acabó el tiempo. El Consejo Provincial debe reunirse para decidir su futuro. Y el español de las baladas es diferente. Virex o Berex. Prisma es un nuevo disco que va a lanzar al mercado. Un niño Shuar gasta la misma energía que uno de Estados Unidos. Según un estudio, aunque los niños Shuar son un 25% más activos, gastan la misma energía que los de Estados Unidos y Reino Unido. La depresión navideña, ¿qué puede hacer alejar o qué puede hacer para alejarla? Buenos días. De esa manera hemos concluido ya con la lectura de las portadas de los diarios Expreso y Diario El Universo, diarios que se imprimen aquí en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, le damos la bienvenida. Vamos a iniciar ya nuestra jornada informativa a través de las entrevistas y está junto a nosotros ya el doctor Javier Rodas Garcés, él es notario 11º del Cantón Guayaquil,
con quien compartiremos además la presentación de un libro, Estrategias Metodológicas para la Aplicación de la Jurisprudencia Constitucional. Le damos la bienvenida, doctor Javier Rodas Garcés, y hoy realmente se debate en el país qué es constitucional y qué es legal. Recién hoy tenemos a nivel de la Asamblea Nacional una situación que realmente la hemos consultado con muchos constitucionalistas, aquella que tiene que ver con las resoluciones que emana la Corte Constitucional, que son de obligatorio cumplimiento, y aquellas que decide la Asamblea Nacional en el caso de una ley donde se la aprobó con mayoría y se rehúsan a archivarla, que fue el mandato de la Corte Constitucional. Y luego han aducido, para plantear su posición, que se someten a nivel de la Asamblea a la resistencia para evitar el archivo de esta ley. Y los entendidos dicen que el tema de resistencia es para los ciudadanos. Es un tema cuando una ley viola los derechos, más que viola, afecta derechos colectivos o individuales de la ciudadanía, pero no para la institucionalidad. De lo contrario, aquí no se sabe en la institucionalidad cuál es el orden jerárquico que debe respetarse. Buenos días y bienvenidos. Empecemos por allí con motivo de su libro Estrategia Metodológica para la Aplicación de la Jurisprudencia Constitucional. Bien, muchísimas gracias. En efecto, el modelo constitucional establecido por la Carta Constitucional del 2008 establece el modelo de Estado constitucional de derechos y justicia. ¿Cómo no? En el marco de esta corriente que ha venido ganando cada vez más fuerza en América Latina, que es el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Y dentro de estos dos grandes paradigmas, también el tema de la constitucionalización integral del derecho, la constitucionalización de la administración de justicia, la jurisprudencia constitucional como fuente directa del derecho en el Ecuador, la creación de la Corte Constitucional como el ente efectivamente encargado de la administración de justicia en materia constitucional como máximo organismo, también de interpretación constitucional y de control de constitucionalidad. En consecuencia, estamos en efecto ante nuevos paradigmas que establecen cuál es la forma de la interpretación y del alcance del derecho en el Ecuador. Si tenemos un neoconstitucionalismo que deviene de la vigencia de una constitución, ¿hay que cambiar el carácter institucional del Estado? Sin duda, el rol del Estado es fundamental. Pasamos de un Estado legalista o un Estado de derecho de carácter legal a un Estado constitucional de derecho. Esto implica una transición fundamental donde se establece que los operadores jurídicos ya no podemos exclusivamente centrarnos en lo que era tradicionalmente el sistema jurídico ecuatoriano, en la ley. La ley era sinónimo del derecho en el Ecuador. Ahora se establece la jurisprudencia constitucional junto con la ley a través de una fuente dinámica y sistémica del derecho, y en consecuencia tenemos que hacer compatible, en primer lugar, la aplicación de la Constitución y todos sus principios, sus mandatos, la eficacia directa que tiene la Constitución, junto con la Constitución, la ley, pero concomitantemente también los preceptos jurisprudenciales emanados de la Corte Constitucional como máximo órgano de cierre del sistema jurídico ecuatoriano. Ahora, doctor, yo quiero preguntarle si la jurisprudencia constitucional es un tema metodológico, de estrategia metodológica, o es un tema de valores en el ejercicio del juez respecto a la administración de la justicia constitucional. ¿Qué es? O sea, ¿está o no está debidamente establecido la procedimentabilidad en el orden constitucional? Si está o no está. Y luego, ¿cuál es en la práctica la aplicación que debe dársele en razón de que son jueces, son seres humanos, y que muchos de nuestras leyes dejan espacio de discrecionalidades que pueden afectar esa estrategia metodológica aplicacional? ¿Cómo no? El libro aborda precisamente la problemática relacionada con un diagnóstico que establece, por un lado, la
el carácter imperativo que otorga la Constitución a la aplicación de la jurisprudencia constitucional como fuente directa de derecho, pero por otra parte una cultura jurídica en el Ecuador que ha sido completamente centrada en los preceptos de la legalidad, y no es fácil de un momento a otro cambiar los aspectos argumentativos, hermenéuticos de la aplicación del derecho con fundamento y razonamiento en los preceptos de la jurisprudencia constitucional. De lo que se plantea en el libro precisamente es un conjunto de acciones metodológicas orientadas a mejorar la aplicación de la jurisprudencia constitucional como fuente directa del derecho, no solamente en el ámbito judicial, claro, los jueces son los que tienen que decir cuál es el derecho que le corresponde a cada quien, pero en ese quehacer jurisdiccional tienen efectivamente los operadores judiciales que aplicar, en primer lugar, repito, la Constitución, que es de aplicación directa y eficacia inmediata, junto con la ley, pero concomitantemente también estudiar la jurisprudencia constitucional aplicable a los casos a los cuales le toca desarrollar las soluciones respectivas, y en ese sentido la Corte Constitucional, a partir de su instauración en 2008, ha establecido un acervo jurisprudencial como consecuencia del ejercicio de sus funciones como Corte Constitucional en el ámbito de las acciones tribunales de protección o las acciones por incumplimiento o las acciones de control de constitucionalidad. Ese acervo de fallos que constituyen la jurisprudencia en todos los órdenes, porque la Corte Constitucional se pronuncia en los más diversos órdenes de las problemáticas jurídicas, constitucionales, civiles, penales, laborales, contenciosos, administrativos, tributarios, etc. En consecuencia tenemos un acervo de jurisprudencia, tanto de doctrina jurisprudencial como de reglas de aplicación inmediata de la jurisprudencia, que es necesario que los jueces lo conozcan, los operadores jurídicos en general, los abogados en libre ejercicio, la administración pública, con la finalidad precisamente de que se aplique en el sentido que la Constitución establece. La Constitución, sus principios, sus valores, tienen prevalencia en la aplicación de cualquier solución de problema de relevancia jurídica en la sociedad. Consecuentemente, estamos ante la necesidad de crear una nueva cultura judicial y una nueva cultura jurídica centrada en la Constitución y en la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional. Ese es el reto que tenemos precisamente. Pero eso es un tema de praxis. Es un tema de reflexión y de acción. Sin duda, sin duda. Tiene que ver con valores en el ejercicio de la administración de la justicia. Sin duda que sí. Porque quería preguntarte si hay, como hay en lo penal, derecho procesal penal, ¿hay derecho procesal constitucional o no? Claro que sí. El derecho procesal constitucional implica precisamente la aplicación de ese conjunto de engranajes adjetivos para la aplicación del derecho sustancial, entonces los procesos constitucionales. En consecuencia, repito, estamos en presencia de una nueva cultura jurídica en el Ecuador, que es necesario reforzarla a través de un conjunto de estrategias institucionales, donde tiene que ver mucho la Corte Constitucional en la difusa profusión de los fallos emanados de la Corte Constitucional, así como también de la academia, las universidades, en la formación de esta nueva fuente del derecho, los colegios de profesionales, los abogados, que tenemos que necesariamente estudiar la importancia que tiene ser absolutamente coherente con el modelo constitucional establecido por la Constitución de Montecristi. Establecer entonces la jurisprudencia constitucional como fuente directa del derecho implica precisamente el estudio permanente de los fallos emanados de la Corte Constitucional, que van dictando la orientación y el sentido que debe tener el derecho actualmente en el Ecuador. Doctor Javier Rodas, neoconstitucionalismo y garantismo. ¿Cómo se articula esto? Porque el tema es que si no hay un proceso de conocimiento y una cultura de gestión en la administración pública, cada decisión que se tome frente al desconocimiento pareciera ser que es una contradicción. Sí, y estamos en ese problema. Sí, ciertamente. Hay que estudiar más los aspectos ontológicos de lo que significa el neoconstitucionalismo y en general el nuevo modelo de Estado constitucional de derechos y justicia que establece la Carta Constitucional. En ese sentido es necesario tener presente que el neoconstitucionalismo implica una nueva concepción y una nueva práctica del derecho, fundamentado básicamente en principios y valores.
lo que es diferente al Estado legalista, donde teníamos que regirnos estrictamente al precepto de la ley. Luego hay unos valores y unos principios superiores que están establecidos en la Constitución y que tienen, por lo tanto, aplicación directa y eficacia inmediata. Pero también el neoconstitucionalismo implica una nueva metodología del derecho en tanto en cuanto conexiona el aspecto jurídico con el aspecto moral, es decir, la moral pasa efectivamente a formar parte del derecho, y eso es importante tener presente cuáles son las orientaciones axiológicas morales que tiene el derecho. No puede separarse derecho y moral, lo que para los positivistas era realmente un paradigma, claro, de separación total del derecho y la moral. El derecho y la moral están unidos. Cada uno de los preceptos legales, de los preceptos jurídicos, tienen un componente de carácter moral que es necesario determinar. Y eso implica entonces una capacidad argumentativa y hermenéutica mayor, porque tenemos que vernosla con principios y con valores, y no es fácil la interpretación como lo es a través de una regla de carácter legal. Y finalmente es necesario tener presente que el neoconstitucionalismo implica una ideología del derecho donde los derechos y las garantías de los ciudadanos están fuertemente establecidos, y que es la práctica esencial efectivamente del neoconstitucionalismo. Correcto. Una ideología del derecho que no puede ser contaminada por la ideología del provecho, porque a través de la justicia se resuelven y se confrontan juegos de intereses que no corresponden a una administración de la justicia, sino a los intereses de provecho de grupos y de personas. Y entonces es ahí donde se va descomponiendo y se va delegitimando el carácter de la confianza que debe tener el ciudadano para quien se ejerce justicia. Porque la justicia está creada ¿para qué? Para que los ciudadanos vayan frente a la justicia y resuelvan sus controversias en el orden de la convivencia social. Pero cada vez se pierde la confianza en la justicia. Sí, desafortunadamente lo que dice la Constitución es una cosa, que se practique en efecto en la realidad social es muy diferente. Hay muchos factores que contribuyen a contaminar esos grandes principios y proclamas que establece la Constitución, pero lo que se trata justamente es de ir creando en la conciencia ciudadana un empoderamiento de los valores y de los principios de la Constitución para que se haga valer, porque es el pueblo, efectivamente, la ciudadanía, el garante primario y que debe tener este nuevo modelo de Estado constitucional de derechos y justicia. Esto tiene que ver con la inestabilidad de las estructuras constitucionales y jurídicas en el país. Aquí hemos tenido ya no sé cuántas constituciones. Para cada tipificación de conducta de delito se hace reformas al COID, y muchos entendidos dicen, mire, aquí no nos faltan leyes, aquí lo que nos falta es justicia. Sí, sin duda que sí, hace falta una nueva cultura actitudinal en los operadores de justicia y en general en la ciudadanía. Repito, en la medida en que tengamos una ciudadanía empoderada de los derechos, de las garantías y de los valores que establece la Constitución, creo que otra situación sería la situación de nuestro país. El doctor Byron López Castillo está con nosotros, quiero darle la bienvenida. Doctor, venga, es nuestro panelista de los días viernes. Estamos entrevistando al doctor Javier Rodas Garcés, que está presentando un importante libro que se llama Estrategia Metodológica para la Aplicación de la Jurisprudencia Constitucional. Y realmente hemos abordado algunos conceptos y visiones muy importantes de la relación con el neoconstitucionalismo, Estado y garantismo. Y sí me gustaría, doctor, si pudiera usted tener alguna inquietud. Sé que lo improviso, pero de todas maneras no deja de ser importante conversar con el doctor sobre estos temas. Muchas gracias por la invitación. Lo felicito en primer lugar, claro, porque si algo carece el país, y nuestro gremio, soy abogado, usted sabe, así es, doctor, es de una bibliografía que nos permita estar al tanto de todo lo que acontece en el acontecer jurídico. El tema constitucionalista es un tema de gran trascendencia por 1000 razones. Por eso es importante esta obra que me pone en mano en este momento, la voy a leer. Como toda obra es producto de un esfuerzo, y eso tiene que ser agradecido y reconocido. No es tan sencillo hacer una obra, y más aún difundirla, y más aún que llegue a conocimiento de toda la gente para que pueda opinar. Yo quisiera que usted, entiendo que ya habrá hablado con Stalin, ¿qué aborda en este libro? Con mucho gusto, doctor Byron López. Para mí un orgullo tenerlo aquí en este set. Usted
que fue mi maestro en el año 1983. ¿Se acordaba que era solo cuando en la Universidad de Guayaquil empezábamos con un nuevo código procesal en materia penal, y usted con el carácter tan magistral y de lucidez absoluta y además de capacidad didáctica extraordinaria, nos imbuía precisamente respecto de estos nuevos engranajes adjetivos en materia penal. Nuestro profesor de Derecho Penal, que lo queremos y lo admiramos enormemente a través de distintas generaciones de juristas. Le hago un paréntesis en su exposición. Le agradezco mucho su gentileza y francamente que me emociona estar frente a un hombre que pasó por mis manos. Sí, muchísimas gracias, doctor. Y que está cumpliendo una tarea importante en el ámbito jurisdiccional y profesional. Sí, cómo no, doctor. Soy docente de la Facultad de Jurisprudencia en el área de Derecho Público, Derecho Administrativo particularmente, y el documento que tiene en sus manos es producto de una investigación realizada durante los últimos 4 años como consecuencia del programa doctoral en Ciencias Jurídicas realizado en la Universidad de La Habana por convenios precisamente entre universidades que permiten a los docentes universitarios del Ecuador alcanzar el grado científico de doctor en esa universidad con otras de Latinoamérica y de Europa. Me tocó efectivamente realizar en la Universidad de La Habana ese programa doctoral, y el tema que había seleccionado era precisamente motivado por esa contradicción que la Constitución establece, la imperiosa necesidad de aplicar la jurisprudencia constitucional como nueva fuente del derecho en el Ecuador. Y la falta precisamente de vías metodológicas para esa aplicación, es decir, cómo concretar en definitiva en el quehacer judicial particularmente la incorporación de esta nueva fuente del derecho que cambia totalmente la estructura del sistema de fuentes del derecho en el Ecuador. Ya el derecho no está exclusivamente ligado con la ley, el derecho comprende más allá de la ley la aplicación de los preceptos constitucionales, de sus valores y sus principios, y junto con ello la jurisprudencia emanada de la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de cierre del sistema jurídico y el máximo órgano de interpretación y de justicia constitucional. Y en consecuencia el conjunto de saberes propios de la Corte Constitucional, emanado a través del acervo jurisprudencial desde el 2008, constituyen ahora fuente directa del derecho que debe ser aplicada por parte de los jueces y por parte en general de los operadores jurídicos en sus razonamientos, en sus argumentaciones, en su interpretación del derecho. Es muy diferente al modo tradicional con que aprendimos en las aulas universitarias. La aplicación del derecho era fundamentalmente la aplicación de la ley. Ahora el carácter de fuerza normativa y de aplicación inmediata y directa que tiene la Constitución, y junto con ella, repito, el conjunto de preceptos emanados de los fallos y decisiones de la Corte Constitucional, se convierte entonces en un reto para la aplicación del derecho actualmente en el Ecuador. Gracias. La explicación que usted nos da es sumamente clara y amplia, y habla muy elocuentemente del gran papel que va a desempeñar en el medio nuestro la obra suya. Aquí hay que anotar una cosa importante y me permito hacérselo públicamente. Efectivamente, el derecho constitucional ahora prevalece sobre el aspecto legal. Usted lo nota muy claramente y así lo es. ¿Eso qué demanda? Que haya un cuerpo de jueces que sean conocedores profundos del derecho constitucional. Porque lo que estamos acostumbrándonos a ver ahora es una serie de enunciados teóricos que se hacen en una sentencia, por ejemplo, sin que haya un análisis profundo de lo que eso quiere significar. Entonces eso demanda que haya un nuevo empuje académico para que los jueces también tengan este conocimiento constitucionalista. Eso demanda, por ejemplo, entre otros aspectos, una academia de derecho constitucional, que las facultades de jurisprudencia de todo el país enfoquen más a fondo el tema constitucionalista, y que haya por parte de la función judicial una especie, una escuela de jueces, como hay en otras partes del mundo. No todos estamos capacitados para ser jueces. Yo, por ejemplo, no tengo vocación para ser juez. Tengo vocación para el ejercicio de la docencia universitaria y para el ejercicio de la profesión, pero nunca tuve vocación para ser juez, porque eso demanda otra estructura. He leído tanto a tantos jueces a lo largo de la historia del mundo que estoy convencido que eso demanda una especial vocación.
y eso se logra solamente a base de una formación académica. ¿Usted es partidario de la formación de una escuela para jueces en el Ecuador? Totalmente de acuerdo, doctor. Esa es la especificidad de la formación del juez, estar preparado precisamente en todos los aspectos que tienen que ver con la interpretación y la aplicación del derecho, que lamentablemente no alcanzamos en los niveles de la formación de pregrado, ni aún en la formación de un posgrado específico, como una maestría, por ejemplo. Por lo tanto, es necesario esfuerzos institucionales, y al Consejo de la Judicatura le corresponde, precisamente en alianza con la academia, fortalecer los programas de capacitación continua, de fortalecimiento de la formación de los juristas encargados de la administración de justicia y en general de todos los operadores judiciales. Eso hace entrever, mi estimado doctor, que en efecto hay muchas falencias, muchas insuficiencias en la formación jurídica de pregrado y consecuentemente hay que hacer de la formación jurídica y de los jueces en particular, para que puedan responder a los retos que implica el nuevo modelo constitucional en el Ecuador, una necesaria alianza estratégica entre las instituciones encargadas del quehacer de la Administración de Justicia. Por un lado, la Academia y el Consejo de la Judicatura es fundamental, conjuntamente con el Colegio de Abogados, por supuesto. No sé si usted tiene otras preguntas, sino para pasar. Complacerle una vez más de estar frente a usted, elemento joven, que tiene una inquietud clara, positiva, en beneficio del derecho ecuatoriano. Muchísimas gracias, mi estimado doctor. Y luego a nosotros nos toca preguntarle al doctor Javier Rodas cuándo y dónde se hará el lanzamiento de esta obra. Creo que es un aporte importantísimo como metodología para la aplicación de la jurisprudencia en el orden constitucional. ¿Cómo no? Está previsto para hoy, con el auspicio del Colegio de Abogados, que debe ser en efecto el espacio funcional de la formación permanente de los juristas. El Colegio de Abogados tiene a bien hacer la presentación de esta obra hoy a las 6 de la tarde en sus instalaciones institucionales. Quedan cordialmente invitados, será un momento de reflexión. Habrán algunos funcionarios de la Corte Constitucional que estarán haciendo también sus comentarios, y lo cual constituye ciertamente un cónclave entre juristas que nos permitan ir marcando las pautas del nuevo derecho en el Ecuador en función de las exigencias de nuestra nueva cultura jurídica y la nueva cultura judicial que señala la Constitución ecuatoriana. Bueno, doctor, no nos queda más que felicitar, y me sumo al pensamiento y al reconocimiento que hace el doctor Byron López Castillo. Usted es un abogado joven, esto es un aporte muy importante, valioso, frente a lo que todos los días tenemos en la gestión y la administración en el orden constitucional. Alguien, y siempre dicen aquí cuando vienen los juristas o los especialistas, es que no se sabe qué es constitucional en unas veces y qué es jurídico en otras veces, qué es jurídico constitucional. Entonces todo es una confusión. Pero yo creo que si establecemos estrategias metodológicas como este aporte, como herramienta técnica para la sistematización y llevar a la práctica todo el principio del derecho constitucional, es evidente que es una herramienta muy importante que tenemos que valorarla, y no nos queda más, doctor, que felicitarlo. Es un gran aporte. Muchísimas gracias. Yo aspiro a que a través de los medios de comunicación vayamos creando la nueva cultura compatible con el modelo constitucional que establece la Constitución del 2008, un Estado constitucional de derechos y de justicia que realmente viva en la práctica cotidianamente, así como también los otros nuevos valores y paradigmas que establece, como el neoconstitucionalismo y la constitucionalización integral del ordenamiento jurídico del país. Bueno, hay una invitación pública día viernes 20 de diciembre del 2019, 6 de la tarde, Salón Auditorio del Colegio de Abogados del Guayas, donde se hará el acto de lanzamiento de la obra jurídica Estrategia Metodológica para la Aplicación de la Jurisprudencia Constitucional. Su autor, el doctor Javier Rodas Garcés. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Agradecemos al doctor Javier Rodas Garcés, y anotar también que en la invitación se precisa que durante el lanzamiento de esta obra se hará entrega gratuita de este libro, así que invitados todos. Gracias al doctor Javier Rodas Garcés, notario 11º de Guayaquil y autor de este libro. Vamos a continuar con las entrevistas. En este momento ya está junto a nosotros el doctor Byron López Castillo, ya lo estábamos escuchando. Ahora vamos a analizar junto a él los temas de coyuntura. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Estamos día viernes, ¿cuánto?
Viernes 20 de diciembre. Y continuamos con el festejo por los 75 años de vigencia y existencia del sistema de emisoras Atalaya. Y parte de esta historia también la ha hecho usted en la relación de amistad y haber conocido a uno de los protagonistas y actores de mantenernos aún después de 75 años al aire para comentar, generar opinión y transmitir noticias. Doctor, buenos días y bienvenido. Me refiero... Muchas gracias por la invitación para el conversatorio de esta mañana. En verdad que constituye un motivo de gran orgullo para quienes tuvimos el honor de ser amigos de Voltaire Paladines, que su obra continúe en Yesta y siempre adelante. 3 generaciones ya con esta. Atalaya, sistema de emisora Atalaya, desde su nombre es significativo, porque Atalaya es el sitio, uno de los sitios altos, una cumbre alta, desde la cual se puede ver con más amplitud todo lo que pasa a su alrededor. El Atalaya del universo se dice, por ejemplo, al Himalaya. El Atalaya de la opinión pública puede ser esta emisora, que a lo largo de estos 75 años ha colocado un sitial tan destacado que merece el aprecio y el respeto de todos quienes conocen su trayectoria. Usted acaba de notar una gran verdad. Son 3 generaciones las que han pasado por esta empresa de periodismo radiofónico. Andrés Mendoza, en el acto que tuvo lugar hace pocos días al pie del busto a Voltaire en el Coliseo que lleva su nombre, dijo una frase que es importante. Han pasado 3 generaciones y Atalaya sigue igual. ¿Por qué dijo esto? Porque hay el criterio, y a veces no es criterio, es una realidad dolorosa, de que la primera generación es la que tiene éxito en una empresa, la segunda fracasa y la tercera ya desconoce qué fue lo que hizo la primera. Y ahora no, la primera Voltaire, la segunda su yerno, que lo destacó claramente, que él se entregó a esta empresa cuando murió Voltaire, y luego sus nietos Andrés y Eduardo Mendoza Paladines. Esto demuestra un afecto cariñoso de ellos hacia su fundador y lógicamente también el deseo de mantener en Yesto el nombre de esta prestigiosa emisora, a la que me debo yo por 1000 razones: por la amistad con Voltaire, que fue una amistad muy fraterna, luego porque tuvo él también la voluntad en algún momento de la vida de invitarme a que colabore aquí en Atalaya cuando quedaba en Rumichaca y Vélez. Hice un programa con él de algún tiempo sobre opiniones políticas y jurídicas, muy bien, con Voltaire. Y luego pues el hecho de estar ahora nuevamente aquí con ustedes en este programa Sin Amarres todos los días. Lo hace una vida familiar con Atalaya. Sí, tengo unos vínculos personales y familiares, y ahora pues de carácter periodístico, aunque no soy periodista porque esta no es mi profesión, pero vinculado con la opinión pública. Ahora cuéntenos algo de la historia, no de historia, anécdota de esas amistades que tuvo usted con don Voltaire Paladines. A Voltaire lo conocí, el año exacto no podría precisar, pero surgió la amistad en el ámbito político. Él fue un político, fue un gobernador de la provincia del Guayas. Fue gobernador. Claro, en la época de Julio Rosemena, fue luego legislador y finalmente en el campo deportivo, que es donde más lo conocí, llegó a ser presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Aquí viene una parte interesante de mi relación con él. Lo conocí en este ámbito que acabo de mencionar y de pronto por circunstancias de la vida que no son del caso analizar acá porque no cabe, llegué a ser dirigente deportivo en el boxeo nacional y llegué a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Boxeo. Y esto me vinculó a mí con el movimiento olímpico, porque el deporte amateur es eminentemente olímpico. Y llegado a ser dirigente con la colaboración de destacadas figuras del boxeo nacional como Roberto Leve, entre otras personas, Ernesto Arroba, Eduardo Cruz, se me escapan los nombres, me permitieron que entendiera a fondo qué es el deporte olímpico de manera especial, y me dediqué a estudiar, a leer, a hacer la historia de lo que es el movimiento olímpico, que es importantísimo. Y llegué a la conclusión que el olimpismo no solamente es una actividad deportiva, sino que es una filosofía de vida. Así la entendí, y con ese apasionamiento me entregué más a la dirigencia del boxeo. Esto me permitió ocupar ciertos sitiales en el ámbito nacional e internacional del box, e hizo que se me conociera en el ámbito deportivo nacional del movimiento olímpico.
Y Voltaire tuvo la gentileza de pedirme que yo lo acompañe a él a la presidencia del comité y yo a la secretaría del Comité Olímpico Ecuatoriano. Bueno. Y entonces yo fui secretario del Comité Olímpico del Ecuador cuando él era presidente. Y lo conocí ahí sí a fondo, de todo punto de vista humano, personal, periodístico, deportivo, académico, etcétera. Un hombre culto, hablaba muy bien, sabía improvisar, daba unos discursos extraordinarios, etcétera. Y ahí lo fui conociendo poco a poco y me fui imbuyendo más del ideal olímpico. Cuando leí a Coubertin, que es el restaurador de los Juegos Olímpicos modernos, usted sabe bien, el público que me escucha conoce, que los Juegos Olímpicos nacen en la Grecia antigua y desde ahí, más de 2000 años, es la única organización mundial que se mantiene en esta y que cada día va aumentando el número de gente que participan en ella. Claro. Nace en Grecia, en la inmortal, en Olimpia, por eso se llaman Olimpiadas. En la ciudad de Olimpia nace este movimiento deportivo y va creciendo. Viene la época moderna, el Barón de Coubertin, un francés, restaura los Juegos Olímpicos que se detuvieron por algún tiempo y los restaura el siglo antepasado. Y él tiene una frase que me impresionó mucho y que ha sido parte de mi vida. Por eso le digo que el olimpismo también es una filosofía de vida. Una frase que me impresionó fue cuando él dice: en la vida lo fundamental no es triunfar, sino luchar. Qué bueno, qué bueno. Y él dice, hay triunfos pírricos, hay triunfos pasajeros, hay triunfos insignificantes, hay triunfos que son del momento, del acomodo circunstancial de un minuto histórico o personal. En cambio que la lucha es permanente. Y el hombre que lucha y lucha y lucha por un ideal, por una aspiración, por algo noble, ese hombre va logrando. Está con triunfo permanente. Son triunfos permanentes. Eso me imbuyó mucho en mi vida personal. Lindo. Y yo comprendo que la vida es lucha permanente. Que no importa la edad, que no importa el nombre, que no importa el apellido, que no importa el dinero, que no importa el poder, que lo que hay es que luchar por algo y para algo, sincera y lealmente. Y eso es lo que es el deporte olímpico. Y eso es lo que encarnó también Voltaire. Claro, él encarnó eso y cuando conversaba estas cosas con el mayor conocimiento que él tenía y que me lo transmitió a mí, poco a poco fuimos ya vinculándonos más, se me hizo carne y conciencia en mi ser de cómo tenía que ser para ser un ser humano de verdad. Correcto. Y cuando tuve la oportunidad de con él estar en distintos congresos de olimpismo, estuvimos en un congreso olímpico organizado por el Comité Olímpico Internacional en Roma. Viajamos allá con él y entonces acompañado de Agustín Arroyo Yerobi, que era y ha sido el único ecuatoriano que ha ocupado una calidad de miembro del Comité Olímpico Internacional. Agustín Arroyo Yerobi, el hijo de Alberto Arroyo del Río, un hombre valioso que fue designado miembro del Comité Olímpico Internacional, que es la máxima entidad que dirige el destino del deporte olímpico. Él fue miembro de este organismo internacional y con él estuvimos en Roma en un congreso mundial organizado por el Comité Olímpico Internacional con la presencia de todos los comités olímpicos del mundo. Imaginen usted la trascendencia que tuvo eso. Ahí estaba Voltaire también. Voltaire, fui con él. Con él. Él como presidente, como secretario, y Agustín como miembro del Comité Olímpico Ecuatoriano, siendo ecuatoriano, como miembro del Comité Olímpico Internacional, estuvimos juntos en una memorable campaña de difusión del movimiento olímpico. Eso me imbuyó mucho en la vida, el deseo de ser siempre algo y pensar siempre adelante, sin amargura, sin resentimiento, sin pensar en el pasado que lo ate a uno, que quiere ir amarrado al pasado. Donde también tengo una frase que alguna vez le dije aquí, que Einstein dijo una vez: el que vive pensando solamente en el pasado se parece a un borracho que da vueltas alrededor de un poste. Entonces no hay que estar viviendo solamente del pasado, sino poniendo la mirada hacia adelante, pensando en que hoy tenemos vida, pero pensando en mañana qué hacer para que esa vida sea mejor. Don Voltaire entonces hizo una inmersión con todo este recuento que usted hace en lo político, en lo deportivo, ha sido empresario, ¿no? Sí, una faceta extraordinaria y todas exitosas. Y todas exitosas. Así es. Y no es que porque está muerto digo estas cosas,
Porque dice que no hay muerto malo ni novia fea, sino que la realidad es esa. Y ahí está lo que ha dejado. Nietos que están siguiendo sus huellas exitosamente, lo cual habla muy elocuentemente de la formación que él supo darle. La vara que dejó es una vara bastante alta. Así es, claro. Aún se mantiene. Así es. Y por supuesto, hay un pasaje que siempre yo evoco cuando me acuerdo de conversar de Voltaire. Estuvimos en los Juegos Panamericanos de México en el año 1976. Presidente del Comité Olímpico él y yo secretario. Y el Ecuador fue con una delegación de atletas a México, a los Juegos Panamericanos. Ahí quedó medalla de oro Jorge Delgado Panchana, el nadador. Ganó la medalla de oro de los Panamericanos del año 1976 por primera vez en la natación Jorge Delgado Panchana. Estábamos invitados a una serie de actos que se llevaron a cabo en México con motivo de estos Juegos, distinta naturaleza. Y el acto más impresionante fue cuando nos invitó el presidente de la República de México, Echeverría, en ese entonces, a una invitación en Los Pinos, en la casa presidencial, en la residencia presidencial del presidente de México, para tener ahí una reunión con todos los delegados a los Juegos Panamericanos. Una reunión que tuvo por objeto hacer un desfile folclórico de todo México. El acto empezó a las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche y fue un desfile permanente y continuo, imparable, de todo el folclore mexicano. Zona por zona, región por región, estado por estado, la música, la poesía, etcétera, interpretado por representantes propios de cada estado. Eso fue una cosa impresionante. Lindo, ¿no? Imagínate cada estado llevando sus expresiones culturales, sus costumbres. En el acto tuvo lugar la presentación que hizo, y no quiero me corte la palabra. No, dale. Porque claro, algo que es importante. Sí. Y entonces, el acto de presentación la hizo el presidente de México, Echeverría, en un discurso extraordinario, que destacó la valía del deporte, que era el panamericanismo, la unión panamericana, que son los países americanos, como deben ser. Un discurso muy bueno del presidente Echeverría de México. Estábamos en la misma mesa, algunos delegados, cuando se acercan varios presidentes de comités olímpicos panamericanos, donde Voltaire, y los llaman, lo hacen salir de la mesa a una parte, y le dicen lo siguiente que me contó cuando regresó. Le dijeron, este discurso del presidente Echeverría tiene que ser contestado por una persona de una cultura amplia como es la suya. Qué lindo. Queremos que usted, como presidente del Comité Olímpico del Ecuador, a nombre de todos los presidentes de los Juegos Panamericanos que estaban aquí presentes, agradezca lo que acaba de decir este señor. Qué bueno. No, un compromiso, no, ningún compromiso. Hágalo. Habla y habla. Gracias. Qué bueno. Se sentó en la mesa y me dijo, Byron, me han dicho esto. Le digo, hermano, brillante oportunidad. Claro. Hablas bien. Tú eres un hombre que conoces la historia del panamericanismo, la historia latinoamericana, etcétera, etcétera. Cruzamos algunas ideas y a los 20 minutos, intervención del señor Paladines, presidente del Comité Olímpico del Ecuador, a nombre de todos los comités olímpicos asistentes de estos Juegos Panamericanos. Sale Voltaire y se da un discurso impresionante, vinculando la historia de México con la del Ecuador y la del mundo. Benito Juárez, qué bien. Huayna Cápac, Juan Montalvo, Vicente Rocafuerte, O'Higgins, Sarmiento, una cosa extraordinaria, mencionando país por país y vinculándolo con México. Y haciendo ver la trascendencia que tienen esos juegos en ese momento para el movimiento de solidaridad panamericana. Fue un extraordinario discurso que hasta ahora me acuerdo. Estará registrado, registrado por ahí. Ahí estaba la esposa. Que nos acompañó, estaba mi señora también. Y fue una cosa emotiva. Qué lindo. Improvisada en ese momento. Qué lindo. Con un discurso que demostró la cultura que tenía, la calidad humana para decir las cosas y la elegancia para decirlas. De tal manera que ese fue un pasaje de los tantos que me acuerdo en este instante, pero tengo muchos que no son del momento, para que destacarlos ahora, de la valía que tuvo Voltaire en el movimiento olímpico del Ecuador. Por eso yo creo que está bien el homenaje que se le rindió hace pocos días, sí, al haber colocado un ramo de flores en el busto dirigido a él frente al Coliseo que lleva su nombre. Y yo aprovecho la oportunidad para exigir a las autoridades deportivas de Guayaquil concretamente que no solamente se haga un elogio momentáneo,
sino que se destaquen las figuras del deporte ecuatoriano, que son varias en las distintas disciplinas, en este momento en donde el deporte guayaquileño especialmente está pasando por una crisis muy fuerte. Aquí no hay escenarios deportivos, aquí no hay dirigencia deportiva. Veo con mucho pesar cómo están peleándose una presidencia de la Federación de Guayas, acudiendo a jueces para que opinen si debe o no hacerse el acto. No, eso no es deportivo. Se va contra la esencia del movimiento olímpico. Eso debe desaparecer. ¿Cómo? Con alguien que haga entender qué es el olimpismo, qué es el movimiento deportivo amateur, que está por encima de ambiciones personales, económicas y fundamentalmente de ambiciones egoístas, para trabajar en beneficio de la juventud, porque este es el problema medular. El deporte es en beneficio de la niñez y de la juventud. Perfecto. A la que hay que arrancarla del vicio, de la droga, de la adicción al alcohol, etcétera, mediante la práctica honesta, correcta del deporte. Pero siempre que los dirigentes den ejemplo de cómo tiene que manejarse el deporte. Porque si un atleta ve que los dirigentes se pelean entre ellos por querer llegar a una dignidad, dicen, esto no es deporte, pues, ¿para qué me voy a meter al deporte si con una visión personal? Eso lo digo claramente. Muy bien. Y con la decisión firme de que alguien coja la bandera que dejó Voltaire. Muy bien. Vamos a trasladarle este planteamiento y esta visión y este enriquecido recuento que hoy nos ha hecho Byron López Castillo en la relación con don Voltaire Paladines Polo. Dije antes, ha hecho una inmersión desde lo deportivo, económico, cultural, radial, una vara muy alta. Y lo que usted ha planteado, mi querido Byron, tenga usted la seguridad que están escuchando esta tercera generación y que van a enarbolar esa bandera que usted hoy demanda, el reconocimiento a grandes figuras, no solamente en lo histórico, sino también en la práctica, cómo se ha desarrollado y qué cosas se puede reivindicar en el deporte olímpico. Eso es necesario hacerlo, porque en este momento hay un desconocimiento de nuestra historia, de nuestra realidad. Hay que imbuirle a la juventud ecuatoriana sentimientos nuevos, rescatar valores que se están perdiendo, y eso lo hace el deporte, aunque no lo quieran creer, lo hace el deporte. A mí me impresionó mucho cuando fui a un campeonato mundial de boxeo, la primera vez que asistí a nombre de la Federación de Box, era presidente. Y cómo veía yo que los israelitas subían al ring a pelear con un palestino y se daban la mano. Y cuando terminaban la pelea se abrazaban y se decían hermanos. Y en el campo de batalla estaban matando unos con otros. El deporte es para unir. Esa es la realidad filosófica que debe entenderse, para que no se entienda que solamente es la vanidad de llegar a la dignidad tal para figurar y dejar a los nietos y a los bisnietos la foto. Yo fui presidente de tal cosa. No, dejar con ejemplo vivido que hay que hacer el beneficio especialmente de la juventud y de la niñez del Ecuador. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por este recuento histórico que nos ha hecho. Gracias a ustedes por vuestra sintonía. Les deseo otra vez por vuestra. Está aquí el maestro que me corrige. Gracias a ustedes por su sintonía. Entonces, les deseamos que para este fin de semana la pasen bien junto a su familia. Sí, preparándonos ya para la Navidad, pero el lunes estaremos al aire. Y el 31 no salgas, que te queman. Y el no salgamos. Bueno, con ese buen humor que siempre nos caracteriza, también nos despedimos de ustedes, pero los dejamos en buena compañía con Fernando Aguayo en vivo. Qué buena. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de